plan. Los atletas practican, los astronautas se preparan, los artistas perfeccionan su arte. Cada uno aborda su oficio con energía y un plan intencional para mejorar. Eso es lo que se necesita para construir algo que resista la prueba del tiempo. Las relaciones no son diferentes. Tu cónyuge, tus hijos, tus padres, estas relaciones no crecen por casualidad. ¿Estás practicando la paciencia? ¿Estás dándole la prioridad a la unidad? ¿Estás persiguiendo el amor? Todo en la vida requiere esfuerzo y un plan. Gloria a Dios. Hemos estado teniendo problemas con el proyector, pero aquí estamos para adorar el nombre de nuestro Señor. Así que en esta mañana le damos gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Le damos gracias al Señor que nos permite un día más de vida, un día más donde podemos buscar de su presencia, ser edificados, seguir creciendo. Así que para todas las visitas, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Los que nos ven a través de las redes sociales también los saludamos. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals. Y antes de entrar en la palabra, lo que tenemos el día de hoy, dos cosas muy importantes, como lo dijo el hermano Luis Javier. Este próximo domingo tenemos ese almuerzo de próximos pasos. Si usted aún no ha participado de ese almuerzo, por favor, tome la oportunidad de quedarse con nosotros para que sea parte de ese almuerzo. En el lobby vamos a tener ahí personas. Deje su nombre y diga, bueno, no he ido, anótenme que voy a estar allí. Así que por favor asegúrense de, si no ha sido parte de esto, déjenos saber en el lobby. Y también ya pronto nuestro objetivo, el anhelo de nosotros es tener bautizos este mes, a finales de mes. Si hay alguien acá en medio de nosotros que aún no ha sido bautizado, normalmente siempre estoy en el lobby. Tómese el tiempo de pasar a saludarme para asegurarme de tenerlo en la lista y poder reunirnos acerca del bautismo. Ahora sí, estamos empezando una nueva serie de predicaciones el día de hoy. Como iglesia hemos titulado esta serie Ensamblando Nuestra Vida. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha comprado un artículo en una tienda que ha requerido ensamblaje. A mi esposa y a mí, en esta época que estamos con la niña pequeña, muchos juguetes hoy en día se necesita ensamblaje, te dan un manual de instrucciones y tú vas siguiendo los pasos para poder armar el artículo que compraste. Y esta serie tiene como objetivo que nosotros podamos ensamblar esas partes de nuestras vidas que todavía necesitan algunos ajustes, porque somos una obra que Dios todavía está trabajando en nosotros. Somos como ese barro en las manos del alfarero y Él está allí dando formas a nosotros. Y entonces pues es una serie enfocada en la familia, como diversas áreas en nuestra vida familiar necesitan ser ensambladas, no por mí, no por el mundo, sino ser ensambladas, darle forma por Dios mismo. Y hoy vamos a estar tocando un tema esencial en cuanto a esto, y es acerca de la identidad y el cuidado personal. La identidad que tú y yo tenemos, un tema que incluso en lo personal pienso que es la base de todo lo que vamos a hablar, porque si verdaderamente quiero ensamblar mi familia, trabajar en mi familia, pues primero tiene que comenzar conmigo. Si hay algo mal en mí, pues hay que trabajarlo. Y hay un texto, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas el día de hoy, en Mateo 22:39. Mateo 22:39, y creo que cada uno de nosotros hemos escuchado esto anteriormente. Y dice así la palabra de Dios: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Incline su rostro, vamos a orar. Dios del cielo, gracias te damos por este gran tiempo que nos das a nosotros de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Padre, tenemos como iglesia este deseo de seguir, de dejarte, Señor, que seas tú moldeando nuestra vida, que seas tú ensamblando cada parte de nuestra vida, cada área, Señor. Te necesitamos a ti. Pero entendemos también que se empieza conmigo, Señor. Trabaja en mi vida, trabaja en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dándonos siempre una identidad y no el mundo y no el prójimo, Señor. Porque nuestra identidad, lo cantábamos, Señor, está en ti. Somos tus hijos, Señor.
Así que en esta hora dirige, Señor, este tiempo que tenemos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Y antes de expandir en lo que dice la palabra el día de hoy, quiero compartir con ustedes muchas estadísticas. Hoy vivimos en una sociedad que en lo personal yo creo que está desesperada por ser ayudada. Una sociedad que está pasando por problemas que tiempo atrás, años atrás, no eran frecuentes. Durante los últimos 20 años, el enfoque en lo que es la autoayuda, el cuidado del alma y la salud mental ha pasado de ser algo esporádico o no tan común a ser algo muy común. Antes, al menos en mi país, años atrás, decir que alguien iba al psicólogo siempre tenía como un estigma o un prejuicio. No, esa persona está loca. Hoy en día decir que vamos al psicólogo o algo así no se mira de la misma manera de años atrás, es algo muy común. Incluso la economía en el mundo, en lo que tiene que ver con el bienestar, la salud, es una de las economías más grandes de todo el planeta. Se dice y se estima que en el 2024 esa economía tuvo 6.8 trillones de dólares, con 2.1 trillones en los Estados Unidos. O sea que más de $6,000 se gasta por persona en lo que es en el bienestar de esa persona en el año. Y ese sector de la salud, del bienestar, cuando se trata del bienestar mental, la salud mental, representa aproximadamente 200 billones y se estima que está creciendo un 12%. Así que cuando vemos lo que es la salud mental, es algo que está creciendo en los Estados Unidos. Se estima que los adolescentes en Estados Unidos, su salud mental está empeorando. Se estima que 42% de los estudiantes de secundaria, 42%, casi la mitad, reportan sentimientos continuos de tristeza, sentimientos continuos de desesperanza. También se estima que el estrés y la ansiedad de las personas se han mantenido elevados. Se estima que 43% de los adultos, casi mitad de esta iglesia en Estados Unidos, reportan niveles no saludables de estrés, niveles no saludables de ansiedad. Estos son los tiempos que estamos viviendo en este país. Son estadísticas nunca antes vistas. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué vemos estos niveles tan altos de ansiedad, depresión, de cosas que tienen que ver con la salud mental. Y muchas personas han tratado de contestar esa pregunta: ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que ha llevado a esto? Y hay varios motivos importantes que deben ser considerados como la causa de esto, que hay una relación. No se puede apuntar algo al 100%, pero muchas personas, estudiosos, argumentan que una de las cosas que ha afectado esto es la era digital, de que hoy en día tenemos al alcance todo lo que queramos a través de la tecnología. Tenemos incluso el trabajo con nosotros todo el tiempo. En cualquier momento alguien nos puede llamar, un jefe o algo. Tenemos la era digital. Y en esta era digital ha habido un crecimiento en las redes sociales en los que ha sido los últimos 12 años. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, tener Facebook eran unos pocos. Hoy en día tener Facebook es como tener un ID, todos lo tienen o están en las redes sociales. Muy pocas veces se conoce a alguien que no está en las redes sociales. También otra de las causas que muchos dicen es lo que trajo el COVID y los resultados de esa pandemia, que mira, ya más de 6 años más o menos, ¿no? O sea, cada una de estas cosas no son la única causa, pero definitivamente son de las más influyentes en nuestra generación y que sugieren una posible respuesta al por qué estamos viendo estos niveles tan altos. Y es que vivimos en una época, una vez más, donde el acceso a la tecnología es muy fácil. Hoy en día quieres sacar un teléfono y vas a cualquiera de las empresas que hay aquí en Estados Unidos y mira, te lo dan gratis siempre y cuando pagues la mensualidad. Por eso la infancia de los niños hoy en día es totalmente diferente a la infancia de muchos de nosotros. Yo creo que yo nací como en una época, es como que mitad y mitad. Parte de mi infancia no tenía que ver con tecnología. De repente cumplí 13, 14 años y ya salió la tecnología. La infancia años atrás
era basada en el juego. Esa ha sido la norma desde el principio del tiempo. Jugar afuera, juegos de mesa. Con un balón se hacía de todo. Con una pelota uno se inventaba como 10, 15 juegos y nunca se aburría. Pero ya esa época de la infancia basada en el juego, de estar afuera, parece que terminó. Ahora, hoy en día vemos una infancia basada en el teléfono, que comenzó, algunos estiman, en el 2010. El primer iPhone salió en el 2007, y de ahí en adelante, lo que ha sido todo el 2010 en adelante, esos años, hemos visto una infancia muy diferente a la de muchos de nosotros como adultos. Los niños ya hoy en día casi no juegan con balones y juguetes, sino ves a los niños jugando ¿con qué? Con los teléfonos, jugando con las consolas de videojuegos. Antes le tenían que decir a los niños: mira, ya es hora de venir a casa. Hoy en día parece que hay que rogarles para que salgan afuera. Y mira esa foto que tenemos ahí. Antes, mira, la mamá: venga, vamos para adentro. Y hoy en día no, mira muchachos, sal, juega afuera. Yo me acuerdo un día, estaba en la secundaria, fui a la escuela y ese día en la escuela, y mi mamá lo sabía, ese día la escuela terminó a las 11 de la mañana. Y yo vivía literalmente a 2 minutos a pie de mi casa. O sea, yo iba a la escuela caminando y me devolvía caminando. Vivía prácticamente al lado de la escuela. Y mi mamá sabía que a las 11 salía ese día. Y este servidor, en mi juventud, fueron las 11 de la mañana, sonó la campana, todo el mundo se estaba yendo a su casa, y yo no me fui a casa, sino que al lado de la escuela había una cancha de fútbol, una cancha pequeña de fútbol, y me fui con unos amigos a jugar fútbol. Llegaron las 12 de la tarde, Jim todavía no había llegado a la casa. Llegó la 1 de la tarde, yo todavía seguía por allá metido jugando. Llegó casi las 2 de la tarde y mis hermanos, literalmente, esa señora que usted ve ahí, mami, tú sabes que es cierto, si está viendo a través de las redes sociales, mi mamá sí apareció en ese lugar. Y a mí, mis hermanos, yo quedé, como ustedes saben, en seco. Mi mamá dijo mi nombre completo: Jim Isaí Contreras Duarte, se me viene para acá ya. Ay, Dios mío, a mí yo pensé que aquí fue, hasta que llegó mi vida, agarré mis cosas, salí corriendo, y mi mamá literalmente me dijo: usted salió a las 11 de la mañana, ¿qué hace aquí más de 3 horas metido? Pero fue parte de mi infancia. No era un muchacho de estar en casa, sino salía con mis amigos a jugar. Y hoy en día se ve muy poco de eso. No estoy diciendo que tiene que ser así, pero vivimos infancia de niños muy diferentes a la de muchos de nosotros. Y nos preguntamos: ¿había un riesgo en la infancia basada en el juego? ¿Había riesgo en salir afuera y jugar? Claro que sí, sí había. Y eso está bien. Los niños necesitan riesgo, emoción, aventura. ¿Cuántas veces muchos de nosotros en nuestra infancia nos caímos, sufrimos golpes? Y miren, aquí estamos. Aquí estamos, sobrevivimos esa infancia. Tomar riesgos incluso es una de las maneras en que los niños superan la ansiedad. Incluso se estima que en la década de 1990 hubo un aumento significativo en la cantidad de tiempo que los padres pasaban con los niños. Hoy en día las estadísticas demuestran una decadencia. Ya no vemos padres que pasan tiempo con sus hijos. Cada vez vemos menos y menos de eso. Y es triste. Es triste ver esos números, que ya los padres no pasan tiempo con sus hijos. En general, te hago una pregunta: ¿sabes con quién nuestros hijos suelen pasar más tiempo cuando no están en la escuela? Con el teléfono, con la tecnología. Por eso hoy en día los niños tienen una infancia basada en el teléfono. Desde bebés, desde pequeños, ya le estamos poniendo una pantalla a ellos. Lloran y les damos la pantalla y mira, se quedan quietos. Y entonces, porque vemos un resultado de poner la pantalla, pues continuamos ese comportamiento. Pero hay un gran riesgo de mantenerlo de esa manera. Mi esposa y yo, como padres nuevos que somos muy expertos en este tema, no, bromeando, todavía necesitamos mucha sabiduría de Dios. Pero una de las cosas que hemos tomado y que nos hemos propuesto es que, no sé hasta qué edad, pero a mi niña no le ponemos televisor, no le ponemos ningún tipo de tecnología.
todo lo que tiene es juguetes y juguetes de a montón. Y juega con unos 5, 10 segundos, salta el que viene y al que viene y al que viene. Pero hay un gran riesgo cuando le damos a un muchacho tan pequeño tanto acceso a la tecnología. Y los números que estamos viendo, estas estadísticas lo demuestran. Hace 20 años no existía tanta tecnología como la vemos hoy en día. Hoy en día muchos niveles altos en lo que tiene que ver la salud mental. Tenemos que hacer algo. Suena radical de pronto, pero una vez más hay un mayor riesgo para mí como padre, para mi esposa como padre, en darle tecnología a mi niña tan pequeña. Hay un peligro. Una vez más, las estadísticas sugieren que el aumento de la ansiedad, depresión, tiene una alta correlación con esta era de la tecnología que estamos viviendo. Esto nos lleva a afirmar con seguridad que antes los niveles de ansiedad y depresión en los jóvenes no era alto, no era un problema, porque no había la tecnología que hay hoy en día. Hoy por hoy, desde el 2010, se estima que la ansiedad ha aumentado un 134%, la depresión ha aumentado un 106%, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se conoce como el ADHD en inglés, ha aumentado un 72%. Cuando se trata de las niñas, dicen que está por encima de los niños, con un aumento de un 145% desde el 2012. Y qué triste es que en la actualidad, en la época en que vivimos, para una jovencita el estar deprimida, el estar ansiosa, es simplemente algo normal de ser una chica estadounidense. Muchas están pasando por eso. En términos generales, las niñas tienen porcentajes más altos de ansiedad y depresión. Los niños tienen porcentajes más altos de lo que es la distracción y desconexión de la realidad. Es evidente que estamos en una temporada oscura. Ya sea que usted la quiera ver o no, hay una temporada oscura, una sociedad que necesita ayuda. Y la raíz de estos problemas, ¿de dónde proviene esta depresión, esta ansiedad? Todo esto yo personalmente creo que está vinculado con una falta de identidad. Una falta de identidad, porque para muchos su identidad, quien yo soy, está atada, va de la mano con lo que dice mi vecino, está de la mano con lo que dice el mundo o con lo que dice las redes sociales. Pero hoy estoy aquí para decirles a cada uno de ustedes, los que nos están viendo a través de las redes sociales, que nuestra identidad como cristianos no nos las da el mundo. La identidad de nosotros como cristianos no nos la da ninguna cosa de este mundo, sino nuestra identidad nos la da Dios. Él es el único que tiene derecho de decir quién eres tú, porque Él fue quien te creó, Él fue quien te diseñó. Por eso, al empezar esta serie que hemos titulado Ensamblando Nuestra Vida, una serie de predicaciones por varias semanas que está enfocada en la familia, antes de hablar de cómo ser un buen esposo, antes de hablar de cómo ser un buen hijo, antes de hablar de cómo ser un buen padre, antes de hablar de cada una de estas otras cosas que claro que sí son importantes, primero debemos de tener claro dónde está mi identidad. Primero tenemos que tener claro dónde estoy yo como persona. Saber que esa identidad me la da Dios. Tú y yo necesitamos inclinarnos siempre hacia el diseño divino de Dios. Porque déjame decirte, y guarda esto en tu corazón, si tú no tienes una relación saludable contigo mismo, es decir, si en ti no hay una identidad, si tú no tienes una relación saludable contigo mismo conforme a como lo dice Dios, pues nunca podrás tener una relación saludable con tu prójimo. Muchos queremos tener relaciones saludables en el trabajo, en la familia, que todo fluya bien, pero si no empieza conmigo, ¿cómo vamos a llegar a eso? Si yo no tengo una identidad en Dios, ¿cómo eso se va a reflejar con las personas que están a mi alrededor? Que tú estés saludable, que tú reconozcas la identidad que tienes en Dios, es algo de vital importancia para un matrimonio saludable, para una familia saludable. Porque si tú no estás saludable, si hay una falta de identidad, si hay una falta de cuidado personal, pues eso va a afectar a toda la familia. No solamente te afecta a ti, pero afecta a las personas que están a tu alrededor.
Tu relación con ellos no va a ser saludable si tú no lo estás. Cuando se trata de la identidad, la idea no es pensar menos o más de mí. Cuando se trata de identidad, se trata de pensar más acerca de Dios. Y esto es algo que solo tú puedes hacer. Este servidor no puede pensar por ti. El único que puede pensar por ti eres tú. Recuerda, tú eres la persona más importante que te hablas a ti mismo, porque nadie te habla más que tú mismo. Y hemos hablado esto en semanas anteriores, que nosotros somos los que nos pasamos más tiempo con nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de hablar vida, de hablar verdad a nuestros corazones, como lo indica la palabra. Así que en medio de esto, de todo lo que hemos hablado hasta el momento, de cada una de estas cosas, ¿qué dice Dios acerca de cómo debemos vivir en esta realidad? Volvamos de nuevo a Mateo. Ahora sí, acompáñeme, Mateo 22. Y vamos a leer los versículos 34 al 40. Mateo 22, versículos 34 al 40. Cuando lo tienen, me dan un amén. Ah, claro, está en pantalla, mira. Mira, yo dije, wow, mis hermanos hoy están con todo puesto. Vamos, Mateo 22. Versículos 34 al 40. Dice así la palabra del Señor. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerla a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y créame que de estos versículos podemos sacar toda una serie completa. Muchos de nosotros hemos escuchado el primer mandamiento de amar a Dios con todo lo que tenemos. Creo que tenemos eso claro, y me gustaría enfocarme en el versículo 39. Amar al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde quiero enfocarme. Amar al prójimo como a ti mismo. Y es que tú vas a amar a otros en base como te amas a ti mismo, en base a cómo te ves, te cuidas, te consideras a ti mismo. Para amar correctamente a mi prójimo, necesito primero entender cómo Dios me ama a mí. No hay forma de alcanzar esto sino solo amando a otros de la manera en que Dios me ama. Esa es la manera como yo puedo amar a mi prójimo, recordando la manera como Dios me amó a mí. Y entonces, recordando como Dios me amó a mí, entonces puedo amar a mi prójimo. Y por supuesto, lo amo de la manera que me amo a mí mismo. Y vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12, para que veamos ese amor que Dios nos mostró. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Wow. A través de la palabra vemos un mandato específico y claro para el cristiano. Y es que tú y yo tenemos que amarnos unos a otros, amar al prójimo. Y ahora bien, esto de amarnos unos a otros, no es que Dios simplemente nos los da y no nos dio un ejemplo. Al contrario, Dios nos dio un ejemplo de cómo eso debe lucir.
Dice que así como Dios nos amó, entonces debemos amarnos unos a otros. ¿Y cómo fue que Dios nos amó? Te pregunto, ¿te amó porque había algo bueno en ti? ¿Te amó porque tú hiciste algo para que Él te amara? No, porque el mismo texto lo dice. Él no nos amó porque nosotros le amamos, no, sino Él nos amó primero. Un amor incondicional. Un amor que no dependía de ti, ni de mí, ni de una acción que tú y yo hicimos, sino es una decisión de Dios de mostrar amor con cada uno de nosotros. Y de esa manera que Dios mostró amor, como lo dice el Romanos 5:8, en que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo mostró su amor muriendo por nosotros, porque en eso Dios muestra su amor, dice el Romanos 5:8. Así que no, en nosotros no había nada bueno. Tú y yo no hicimos un concurso para ganarnos el amor de Dios. No, Dios decide amarnos a pesar de que en nosotros había pecado. Lo que quiere decir entonces que tú y yo tenemos que amar al prójimo sin importar si mi prójimo me ama. Ese es el amor que debe haber en medio de nosotros. ¿Y cómo podemos alcanzar eso? Bueno, eso viene únicamente a través de Dios. Porque ese amor tú y yo no lo podemos tener si no tenemos a Dios en nosotros. Así que primero tiene que haber una identidad en mí de entender que Dios me ha amado. Y según Mateo, entonces, ¿cómo es que debo amar a mi prójimo como a mí mismo? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, créeme que tú y yo, aunque no lo veas de esta manera, tú y yo mostramos amor a nosotros mismos todos los días. Siempre estamos cuidando de nosotros. Hay algunos que cuidan su cuerpo más que otros, claro que sí. Pero cada uno de nosotros nos alimentamos cuando tenemos hambre. A veces suena el estómago. Tengo hambre. Ya algunos de ustedes los veo, están agitando el pie, viendo todo, pensando en que el restaurante ir ahorita después de esto. ¿Por qué? Porque hay hambre, y cuando hay hambre cuidamos del cuerpo. Nos cansamos, nos da sueño, cuidamos del cuerpo y vamos, dormimos, descansamos, nos protegemos del daño. Si sabemos que algo me va a causar daño, me protejo. Así que naturalmente el ser humano cuida de sí mismo, muestra amor a su cuerpo. Jesús no nos está hablando de un nuevo tipo de amor a uno mismo. Está hablando de tomar el amor y el cuidado personal que naturalmente aplicas a tu vida y eso mismo aplicarlos a otros. Así que cuando tú ves una necesidad que tú tienes, hambre, sueño, protegerte, pues esa necesidad tú mismo lo suples. De la misma manera, entonces, cuando yo veo una necesidad en mi hermano, pues el amor que veo en la palabra no es un amor, mira, qué mal que el hermano está pasando necesidad, no, sino es un amor que tiene una compasión desde lo más profundo y te lleva siempre a la acción. Que tú puedas perdonar a otros como quieres ser perdonado cuando te equivocas. Que tú puedas ser paciente con otros con la misma manera que tú quieres que otros sean pacientes contigo. Que tú puedas animar a otros de la misma manera como tú deseas ser animado en el futuro. Mira que muchos de nosotros somos fáciles para señalar. No, que este hermano, que esto, que esta persona. Pero te pregunto, eso que tú esperas, que tú exiges de tu prójimo, ¿tú mismo lo estás dando? Mis hermanos, cuando dice amar al prójimo como a mí mismo, quiere decir así como yo muestro el cuidado personal a mi vida, pues así de la misma manera tengo que mostrar cuidado, amor por mi vecino, por mi prójimo, por mi hermano. Amar a otros, ser un buen amigo, ser un buen cónyuge, ser un buen padre, requiere que tengas un cuidado saludable de ti mismo, por supuesto. Pero para algunos quizás esta no es tarea fácil. Para otros no es así. Entonces, ¿cómo puedo tener un cuidado personal y una identidad en Cristo para así entonces amar saludablemente a mi prójimo? Siguiendo y teniendo siempre presente el diseño de Dios en nuestra vida. Y por lo que queda de tiempo quiero compartir brevemente cuatro verdades acerca de ti hoy. Si tú estás aquí el día de hoy, estás escuchando, aquí te doy 4 verdades acerca de ti que te van a ayudar a poder enfocarte en la identidad que tienes en Dios,
para que así entonces puedas amar a otros, porque una vez más no es muy fácil apuntar y señalar a mi vecino, a mi esposo, a mi sobrino, a todo el mundo, pero ¿por qué hoy no nos apuntamos a nosotros? Y lo primero que quiero dejarte es que tú que estás acá el día de hoy fuiste creado con valor. Fuiste creada con valor. Vivimos en una época que, créeme, tanta depresión, tanta ansiedad. Muchas personas optan por el suicidio. ¿Por qué? Porque sienten que en ellos no hay valor. Pero hoy estoy acá para decirte a través de la palabra que tú fuiste creado con valor, que tú fuiste creada con valor para Dios. Génesis 1:27 nos dice una verdad muy importante. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios. A tal punto que Dios nos ha creado y ha puesto su imagen en nosotros, su imago Dei. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, lo que quiere decir que ya por lo tanto eso da valor a mi vida. No solamente eso, sino también en el Salmo 139, un salmo hermoso. Pero permítame leer los versículos 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Ve estas palabras del salmista. Reconoce que el que lo formó no fue nadie más sino Dios. Él me formó, Él te formó a ti en el vientre de tu madre. Sin importar que haya sido un embarazo deseado o no, Dios estaba siempre en ese plan. Y Él te formó desde el vientre de tu madre. Y te formó de una manera asombrosa, de una manera maravillosa. Y tú y yo tenemos que tener siempre eso presente, que he sido creado a la imagen y semejanza de Dios. No solamente eso, sino que incluso cuando estaba en el vientre, Dios mismo me formó. Mi embrión vieron los ojos de Dios. Y en aquel libro estaba escrito cada una de las cosas de tú y yo. Y no solamente eso, no solamente tenemos valor porque Dios nos creó a su imagen, no solamente tenemos valor porque Dios nos formó en el vientre de la madre, sino también tenemos valor a tal punto que Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimido de nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tienes un valor tan alto que Dios envió a Cristo a morir por ti en la cruz. Y esa redención, ese perdón que tenemos a través de Cristo tuvo un costo. ¿Y cuál fue ese costo? Lo hablábamos durante la Semana Santa, la sangre preciosa de Cristo. Fíjese nomás. Qué gran valor hubo en ti que Dios envió a Jesús a morir por ti. Hay valor en nosotros. La segunda verdad que quiero dejarte es que así como fuiste creado con valor, también fuiste diseñado con propósito. No es que simplemente Dios te creó, murió por ti y ya. Al contrario, Él hace cada una de estas cosas, pero también ha diseñado un propósito para ti. Él no solamente te creó, sino que te equipó con dones, talentos, que quieres que tú uses para su gloria y para la edificación de la iglesia, que tú lleves a cabo el propósito que Él ha puesto en tu vida. Primera de Corintios 12, versículo 18 al 22 dice lo siguiente: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros de cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y usted puede leer este capítulo completo en casa, pero la metáfora que está usando la palabra es que la iglesia, tú y yo, esta iglesia no es un edificio, sino es el conjunto de cristianos. Y una de las metáforas que se le da a nosotros, a los hermanos, es que somos un cuerpo.
Y el único que es la cabeza no es un pastor. El único que es la cabeza de este cuerpo es Cristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de la iglesia. Y lo interesante de eso es que cada miembro es diferente al otro. Créeme que acá veo muchas personas y a los que conozco, créeme que hay diversidad de personalidades aquí, diversidad de talentos y dones. Y cada uno de ellos son necesarios. Así que cuando Dios te crea, cuando Dios te formó en el vientre de la madre, cuando Dios envía a Jesucristo a morir por ti, no solamente Él hizo eso, sino también te equipó con dones y talentos para que puedas desempeñar cada uno de ellos para la gloria de Cristo y para la edificación de la iglesia. Él te da un propósito. Un propósito. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado algo a ti, te ha dado un propósito, y ese propósito se alinea con tus pasiones y se alinea con los dones y talentos que Dios te ha dado. Pasiones en Dios, por supuesto. Y cada una de estas cosas hay que usarlas para la gloria de Dios, llevar a cabo el propósito. Estaba meditando en la parábola de los talentos en Mateo 25, se las recomiendo, del versículo 14 en adelante. Ahí usted puede ver algo profundo de cómo Dios espera al que se le da algo, que haga algo con eso. Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Dios te creó, claro que sí, pero también fuiste creado con propósito. Fuiste equipado con diversos dones y talentos, con diferentes pasiones en Dios que Él ha puesto allí, con un propósito para que lo uses para su gloria, para edificación de su iglesia. Ahora bien, decir que somos creados por Dios, decir que fuimos diseñados con propósito, no quiere decir que de aquí en adelante la vida va a ser de lo mejor, flores, mariposas, un jardín. No, al contrario, quiere decir que también vas a pasar por temporadas difíciles en tu vida. Ese es el punto 3 que quiero dejarte. Vas a pasar por temporadas difíciles, temporadas literalmente donde va a haber desánimo, temporadas donde literalmente vas a querer tirar la toalla. Somos humanos, así como hay días muy buenos donde estamos bien animados, van a haber días donde estamos desanimados. Véalo como lo dice Eclesiastés capítulo 3, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 4. Dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y dentro de estos tiempos se nos dice que hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Salmo 35 dice lo siguiente: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Claro que sí, no te estoy diciendo que amarte a ti mismo para que puedas amar al prójimo, eso no quiere decir que nunca vas a tener emociones, que nunca vas a ver días difíciles en tu vida. Claro que sí los hay, van a haber momentos en que tú eres el que va a necesitar ser ayudado, ser amado por otro. Pero recuerda que cada una de esas temporadas que pasamos de dificultad, de situaciones difíciles, son temporales. Tienen fecha de caducidad. El mismo Jesús, incluso, siempre me encanta, Juan 16:33, les dice a sus discípulos, antes de Él mismo pasar por la crucifixión, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo, claro que sí, vas a tener tribulación, aflicción, van a haber temporadas difíciles, pero en medio de eso tú y yo confiamos porque Él ha vencido el mundo. Así que sí, dáselo fuerte al Señor. Fuiste creado con valor, fuiste creado con propósito, y cada una de estas cosas te van a ayudar a atravesar esos momentos difíciles. Y ya para ir terminando, número 4, otra verdad acerca de ti es que tu vida tiene sentido verdadero solo en Dios. Te lo digo de nuevo, esta es una verdad acerca de ti, acerca de mí, y es que nuestra vida
solamente tiene un sentido verdadero en Dios. Y por eso, porque nuestra vida está diseñada por Dios, porque Él mismo nos creó, pues tú y yo tenemos que inclinarnos siempre a Él. Vivimos en tiempos difíciles una vez más, claro que sí. Incluso en medio de nosotros debe haber gente que mira, tiene 1,000,000 de problemas y yo ni siquiera lo sé. Pero un Dios que sí conoce cada uno de ellos. Y quiere recordarte hoy a ti que el sentido en la vida no está en un vecino. El sentido en la vida no está en un vicio. El sentido de tu vida no está en algo que este mundo ofrece. El sentido de tu vida está solamente en Dios. Por eso, déjame recordarte lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele. ¿A quién? Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Romanos 12:2 también dice los siguientes: y no os adaptéis a este mundo lleno de tinieblas, lleno de dolor, lleno de cada una de las cosas que ya hablamos. No nos adaptemos a este mundo. Es común, por supuesto, ver estas cosas que estamos viendo hoy en día, pero créeme que no es normal, porque lo normal para el cristiano es el diseño de Dios. No es normal ver cada una de estas cosas, es común, claro que sí, hay una diferencia entre esas dos palabras. Así que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Hacer un coro completo. Así que cuando te digo que tu vida solamente tiene un sentido verdadero en Dios, quiere decir entonces que lo más importante en nuestra vida es la voluntad de Dios. No apoyarme en lo que yo creo, en lo que cree el mundo, sino apoyarme, inclinarme en lo que Dios quiere para mi vida. No adaptarme a este mundo, sino al contrario, transformar mi mente a diario, presentarme a Él cada día como sacrificio vivo. Que tú y yo podamos entonces verificar, seguir, caminar bajo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, créeme, es buena. La voluntad de Dios es aceptable. La voluntad de Dios en tu vida es perfecta. Y parte de la voluntad de Dios el día de hoy es que tú y yo amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso te repito lo mismo que te dije tiempo atrás. Si tú no tienes una relación saludable contigo mismo, si tú aún no tienes una identidad anclada en Cristo, pues nunca vas a poder tener una relación saludable con tu prójimo. Y el día de hoy quitemos a un lado esos prejuicios que nosotros nos hemos hecho. Quitemos, discúlpeme la expresión, la manía o la maña que tenemos, la costumbre, suena mejor, ahora sí ya me vino la palabra. Quitémonos la costumbre que tenemos de apuntar a otros. No, es que es que el otro. No, apúntate hoy a ti. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que no son saludables? Porque si hay áreas en mi vida que no soy saludable, no puedo esperar que mis relaciones con otros sean saludables. Y déjame decirte, para lograr esto, para poder tener una relación saludable conmigo, una identidad, pues se necesita encontrarla en Dios. Encontrar nuestra identidad en Dios y no en otra cosa. Y tener un cuidado personal de ti basado en la palabra. Déjame decirte algo, hoy no necesitas salir de esta iglesia siendo perfecto. Es difícil, estamos en un camino ahí todos nosotros. Pero sí necesitas salir de aquí hoy sabiendo quién eres en Dios. Sabiendo que fuiste creado por Él, que tienes un propósito, que sí van a haber temporadas difíciles, pero al final del día el sentido que tiene mi vida está en Dios. Hoy necesitas salir teniendo esa confidencia en ti, de que Dios te creó, teniendo esa confianza en esto. Porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes la identidad que tienes, entonces sabrás cómo vivir y cómo desenvolverte en tu alrededor.
Pero cuando no sabes quién eres, cuando en ti no hay una identidad, pues déjame decirte que el mundo va a decidir por ti, que el mundo va a darte una identidad y tú poco a poco te vas a ir creyendo esas mentiras del mundo. Y ten cuidado, porque la identidad de una persona define su manera de amar, define su manera de vivir, define su manera de dar pasos. Porque tú y yo vamos a caminar según la identidad que yo tengo. Pero hay una gran diferencia cuando sabes que Dios te ha dado una identidad en Él. ¿Y sabes cuál es esa identidad? No es que eres un músico, no es que eres una madre o un esposo, que mira, esas cosas buenas no estoy diciendo que no. No es que eres un trabajador, no es que eres un influencer. ¿Sabes cuál es la identidad que Dios te ha dado? Que es la que más vale. Y la cantábamos el día de hoy. Que somos sus hijos. Ponte de pie en esta hora. Dáselo fuerte al Señor. Y quiero dejarte este versículo. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice así: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Creo que lo tenemos en pantalla. Primera de Juan 3:1. Mirar cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Ese es el amor que Dios te ha mostrado. Y hemos hablado de esto en semanas atrás, en muchas ocasiones. Mira, a veces pensamos que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos esa identidad, pero no es así. Dios nos ha otorgado eso en Cristo. Así que hoy, para ir terminando, quiero hablar a dos grupos de personas. Primero, aquellos que ya saben que tienen esa identidad como hijos. Hoy el recordatorio es para ti, que no te olvides de eso, que no pongas algo por encima de eso, porque tú y yo, créeme, este servidor tratamos de poner nuestra identidad a lo que hacemos. Es que soy pastor, es que soy músico, es que soy esto, soy lo otro. No. Hay una identidad que sobrepasa cada una de ellas, y es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Así que entonces, si yo reconozco esa identidad, pues entonces el ser músico, el ser pastor es simplemente una porción de lo que Dios ha hecho en mi vida. El ser padre es una porción. El ser esposo es una porción. Y cada una de estas cosas es parte, pero no lo es todo. Lo que es todo en mi vida es que soy un hijo de Dios, un seguidor de Él. Y entonces con ese entendimiento, pues tú y yo nos movemos y podemos amar al prójimo. Pero si tú y yo no tenemos esa identidad clara, si tú y yo me preguntan quién eres y respondes algo diferente, pues créeme que ahí es cuando se desenvuelven un montón de problemas. Y para seguirnos moviendo a donde queremos movernos como iglesia en esta serie enfocada en la familia, primero analízate a ti mismo. ¿Dónde está mi identidad? Y si tú estás acá y aún no has profesado a Cristo como Señor, y aún no le has dado tu vida a Él, y aún no te has arrepentido, pues ¿qué te está parando hoy? Créeme que ya Dios mostró su amor. Ya Dios envió a Jesús a morir en una cruz para cuando tú pongas tu fe en aquel Jesús y confieses con tu boca que Él es Señor y te arrepientas. Ahí tendrás vida y vida en abundancia. Así que iglesia, los que están acá, les recuerdo, tienen una identidad muy grande en Cristo, y vivamos conforme a esa identidad que Dios me ha dado. Y si tú estás acá el día de hoy y aún no reconoces a Cristo como Señor, y aún no sabes si eres hijo o no, todo el mundo incline su rostro, y quiero que puedas repetir en tu corazón algo como esto: Dios del cielo, vengo delante de ti y reconozco que según la Biblia soy un hijo de ira, que según tu palabra estoy en enemistad contigo, pero hoy he escuchado de tu gran amor, que me amas, y hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy pongo mi fe en Jesús y reconozco que Él es el Señor.
Ayúdame a vivir en ti, por ti y para ti. Gracias por adoptarme en tu familia. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias porque sé hoy que soy tu hijo. Porque sé hoy y tengo la confianza que soy tu hija. Habla con Dios, iglesia. Gracias, Señor, porque mi identidad no me la da nadie, sino me la das tú, Señor. Y ayúdame entonces a vivir conforme a esa identidad. Ayúdame entonces, Señor, a tener eso presente para entonces así amar a mi prójimo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y cante con nosotros.